Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo webinario de Confluencia del Movimiento Feminista. Este es el tercer webinario de la temporada y en esta ocasión se va a abordar cómo afecta el transgenerismo a las mujeres lesbianas. Este webinario está organizado por Confluencia del Movimiento Feminista en colaboración con LGB Asociación, una asociación por la defensa de la orientación sexual basada en el sexo y por la defensa del sexo como categoría legal y científica. En esta ocasión vamos a contar con cuatro mujeres ponentes que os voy a presentar a continuación. Se va a hacer un repaso cronológico del lesbianismo y a través de ese repaso cronológico de cómo está afectando el transgenerismo y a las lesbianas. Y la primera que nos va a acompañar es Gracia Medina. Gracia es una mujer lesbiana, feminista radical, activista desde muy joven. En los años 80 desarrolla su actividad en una asociación de mujeres de Ciudad Real, donde nace una de las primeras centros de información de la mujer y la tercera casa de acogida de mujeres maltratadas de España. Con 20 años ayuda a desarrollar la cooperativa de mujeres para la mujer, para una casa de acogida. En 1984 conoce a Gretel Amann del Círculo de Feministas Lesbianas. En 1986 es una de las organizadoras de las sextas jornadas feministas independientes de las lagunas de Ciudad Real. Y en 2025 ayuda a organizar junto con Lola G. Luna el primer encuentro feminista intergeneracional. Forma parte de LGB Asociación y de Cádiz Abolicionista. Y después estará con nosotras Ana Val, que es una lesbiana, feminista y activista en Feministas de Cataluña. Después continuará Cristina Gracia, que es una lesbiana y madre comprometida. Y por último, Nagore Arquer, que es psicóloga y experta en procesos de desistimiento como profesional y como experiencia personal. Pues bueno, una vez presentadas nuestras ponentes, vamos a dar paso a Gracia. Y Gracia, cuando quieras, ya puedes empezar. Buenas tardes. Yo soy mujer, persona del sexo femenino, hembra humana adulta. Soy lesbiana porque me relaciono sexoafectivamente solo con mujeres y de ideología feminista radical. Creo y lucho por la abolición de género, de la prostitución, de la pornografía, de la explotación reproductiva y de todas las formas de violencia de género. Lucho por el derecho de todas las lesbianas a relacionarnos sexoafectivamente con otras mujeres en absoluta libertad. Creo que el transgenerismo es misoginia y homofobia. El transgenerismo son tíos haciendo cosas de tíos, que es cuidar sus privilegios y mantener su estatus de superioridad sobre la mujer. ¿Qué mayor opresión que suplantarnos y ocupar nuestros espacios conquistados por siglos de lucha? ¿Por qué no se les ocurre crear terceros espacios u otras categorías que les ayudaran a tener un lugar en el mundo más consistente con su realidad trans? El transgenerismo es el gran caballo de Troya que el patriarcado ha introducido en la lucha por los derechos humanos de gays, lesbianas y bisexuales. Es una teología cuyo dogma principal es que el sexo biológico no existe y consagra los estereotipos de género como definitorios del sexo de cada individuo. A los niños, por ejemplo, pues, se les pregunta si les gustan las muñecas o los balones, las faldas o los pantalones, el pelo largo o el corto, en fin, delirante. En sus orígenes, el movimiento de liberación de gays y lesbianas defendía la libertad de orientación sexual. También participaban travestis, que en su gran mayoría, por no decir casi la totalidad, eran gays. Cuando se reivindica el papel de los travestis en la lucha LGBT, se obvia interesadamente que se trataba de homosexuales. El transgenerismo surge mucho más tarde, al final de los 90, y evoluciona rápido al rebufo de los avances en los derechos LGB y del feminismo. Y aquí intervienen ya otros intereses económicos y políticos que apoyan y elevan a categoría de ley la lista de deseos y delirios de un grupo de hombres poderosos reunidos en Yogyakarta en 2006. ¿Os imagináis una reunión de iguales consecuencias entre mujeres con anorexia dictando normas para la eliminación del cuidado y del acompañamiento psicológico, para promover terapias de afirmación por liposucción a niñas y el apartamiento de las familias inconformes?
Los daños de las transiciones a mujeres, mastectomía, histerectomía, faloplastia, son pérdida permanente de sensibilidad en pezones, agrandamiento del clítoris con piercing, inserción de anillos metálicos para cerrar la vagina, metoidioplastia, que se agranda el clítoris con reemplazo hormonal y se reubica para simular un micropene. Faloplastia, que se reconstruye o se construye, mejor dicho, un falo con un colgajo del tejido del antebrazo. Además, si son niñas pequeñas, el tratamiento hormonal interrumpe la pubertad. Supuestamente quieren despatologizar la transexualidad, pero patologizando a lesbianas y gays sanos que se someten a terapias hormonales y cirugías que los mantendrán de por vida dependientes de fármacos y demás cirugías. Además de quitarles, en muchos casos, la capacidad de sentir placer, provocarles esterilidad, mayor posibilidad de sufrir cáncer, osteoporosis temprana, etc. Todo esto privándoles de un apoyo psicológico, todo para no patologizar. Un capítulo importantísimo son las y los detransicionadores, que no existen para este magnífico colectivo, pero de esto ya nos hablará Nagore. Las consecuencias sociales y personales de esta nueva etapa proeugenésica de homosexuales y bisexuales serán tremendamente dañinas, con terapias de conversión de resultados irreversibles y dolorosos en varias generaciones. Una vez más, como en la primera mitad del siglo XX, asistimos a que algunos estados, con el aplauso de la opinión pública, dañan, cancelan y persiguen a sus ciudadanas y ciudadanos en una euforia destructiva de los derechos y libertades de homosexuales y bisexuales. Recordemos que está penada la libertad de opinión sobre estas leyes. Curiosamente, el transgenerismo se impulsa desde organizaciones y medios de izquierdas que defienden esta ideología absolutamente neoliberal, individualista y consumista, además, por supuesto, de acientífica. Los deseos se convierten en leyes, pero estos partidos se ciegan por los multitudinarios desfiles del orgullo y confunden el culo con las témporas. No se paran a analizar absolutamente nada que no sean los votos. ¿Reconocerán alguna vez el daño que están haciendo a miles de personas? Mantienen que el sexo no es una realidad biológica, que es un deseo que se convierte en realidad legal en el mismo momento de expresarlo o incluso sin necesidad de expresarlo. Véase la cajera que se dirigió en masculino a un hombre con aspecto de hombre y que fue sancionada, ella y su supervisora. Si el sexo no existe, no existe la orientación sexual. Esto pone en marcha la maquinaria de las terapias de conversión de la homosexualidad. Tú no eres lesbiana, eres un hombre que naciste en un cuerpo equivocado. Y si tú eres un hombre, entonces tu pareja ya no es lesbiana. Lo mismo pasa de los chicos al revés, ¿no? Como mucho, te puedes definir queer o cualquier otra letra del colectivo, pero no lesbiana. Las lesbianas somos la mayor afrenta al patriarcado. De hecho, nos quieren suplantar apropiándose la L. Ellos son las lesbianas. Absurdo y delirante, pero cierto. Si no existe el sexo, tampoco existen estudios que nos puedan ayudar a saber diferenciadamente sobre las mujeres en ningún campo o discriminación, medicina, trabajo, política, víctimas de violencia, agresores, y tampoco podemos identificar, o sea, podemos certificar si la mayoría de las niñas y las mujeres que transitan son lesbianas. Dejamos de existir de nuevo. Tenemos el último ejemplo desgraciado hace 2 días en La Matanza en Canadá, donde todos los medios hablan de que lo perpetró una adolescente con vestido. Bueno, pues obvian, algunos lo dicen al final muy deprisa, que se trata de una adolescente trans. Las lesbianas estamos acostumbradas a no existir. A las mujeres se nos ha borrado desde el inicio de la historia escrita, con algunas excepciones por inevitables, alguna reina, por ejemplo, que si les damos tiempo acabarán siendo trans. Si no, ya lo veréis. En el caso de las lesbianas, se resume en 2 o 3 casos en toda la historia. Pues Safo de Lesbos, del siglo VI antes de Cristo, y de ahí hasta Sor Juana Inés de la Cruz del siglo XVII, o sea, no está mal, ¿no? Pero ya a partir del siglo XX se anima la cosa y ya tenemos a una Greta Garbo con un magnífico beso lésbico en Cristina de Suecia, lo tengo por aquí, ahí, y tenemos a Chabela Vargas, a Patricia Highsmith, a Marlene Dietrich como bisexual, todas ellas ocultas, claro. Con estas pocas, aunque magníficas referentes, nos hemos ido apañando las lesbianas más mayores. Ahora que se estaba empezando a revisar la historia
por las mujeres, el avance furioso del transgenerismo ya está revisando no solo la historia, sino la arqueología, para declarar trans a todas las mujeres que aparecen con atributos guerreros de caza o de poder. Por supuesto que también tratan de sembrar la duda sobre todas aquellas mujeres lesbianas sobresalientes que luzcan pelo corto, traje pantalón o ademanes masculinos. Nos borran y roban nuestras referentes. En los disturbios de Stonewall en 1969, aquello que se convirtió en la chispa de la revolución para la liberación de gays y lesbianas, fueron hechos corales en los que participaron muchas mujeres y hombres que dijeron basta a la represión y a las constantes redadas que la policía hacía en los locales del barrio gay de Nueva York. El detonante para toda esa convulsión fue un grito, una llamada que hizo a la acción, ¿no? Que hizo una mujer lesbiana afroamericana llamada Stormé de Larverie, que cuando la estaban deteniendo gritó, es que nadie va a hacer nada. Y entonces, ¡boom!, esto aquello fue la chispa que prendió, ¿no? Bueno, pues este dato, que fuera una mujer lesbiana afroamericana, no lo soportan los transgeneristas. Este hecho se está borrando por todos sitios y allá donde se publique se encargan de quejarse, denunciarlo y reivindicar que fueron dos transgéneros, dos mujeres transgéneros. En cualquier caso, si alguno dice que bueno, que sí, que la tal Stormé también estaba por allí, era porque también es trans, ya que vestía trajes masculinos. Esto pasa hasta en la prensa de hoy día, en la prensa más seria y más progresista de nuestro país, ¿eh? Cuando en 1975, y ahora voy a ir trufando algunas notas personales, cuando en 1975 muere Franco, yo tengo 10 años. En mi infancia, ser una niña era estar en el lado oprimido de la familia, al servicio de los hombres de la casa, realizar todos los trabajos auxiliares de la madre. En mi época, una vez resueltas las tareas domésticas, teníamos una cierta libertad de irnos a jugar a la calle hasta altas horas, ¿no? Yo aprovechaba esos momentos de juego para irme a jugar con los chicos al fútbol, a las canicas, a guerrear con niños de otros barrios. También, dependiendo de las épocas, jugaba con las niñas pues a la comba, a la goma, al pañuelo y también a mamás y papás. Recuerdo que con 6 o 7 años yo tenía una amiguita que cada vez que nos veíamos en su casa teníamos debajo de una mesa pues un supuesto coche donde íbamos de viaje con unos hijos imaginarios y claro, todo acababa siempre en un espectacular morreo, ¿no? Y que no lo dejábamos hasta que no nos llamaban para irnos. Nunca tuve dudas sobre mi identidad sexual, soy mujer, pero yo no entendía y me rebelaba sobre mi papel en la casa y en la calle, me rebelaba contra el género. No me sabía todavía lesbiana porque no tenía referencias, a excepción de, bueno, sí, de una chica de mi pueblo a la que se referían a ella como marimacho. Y eso no lo quería ser yo porque decían que era malo. La conocí más adelante y resultó ser una estupenda y divertida mujer con un gran éxito con las chicas de la zona. Tampoco contaban como ejemplos las 4 o 5 parejas de mujeres mayores que vivieron juntas toda la vida. Se hablaba de su relación dando a entender que eran solteronas, que se habían juntado de dos en dos para no estar solas. Tampoco era una referencia pues, aquella maestra que vivía con su hermana o con su sobrina y, por supuesto, la médica del pueblo que vivía con su prima que hacía las veces de enfermera. Pero bueno, esto ya es otro cuento. En 1976 se celebran las primeras jornadas feministas en Barcelona, que por cierto este año es el 50 aniversario y se conmemorará el 30 de mayo. Con la llegada de la libertad llegan a los cines y a la televisión de España el destape y el amor libre. Y pasamos directamente al escarnio de la pluma, con mariquitas payasos simpáticos o marimachos agrias y machistas. El feminismo detecta enseguida la misoginia en esta ola de supuesta libertad. La mayoría de películas porno incluyen a lesbianas deseosas de un hombre bien dotado. Además, se nos vendía un sexo lésbico pensado por hombres para consumo de hombres. La turra que nos dieron y que nos dan con el sadomaso, con el BDSM. Qué empeño en convertirnos en imitadoras de parejas heterosexuales. A partir de 1977, la promesa de la democracia ayuda a movilizar a gays, lesbianas y travestis que salen a la calle en manifestaciones históricas, que las habréis oído en Barcelona, más adelante en Madrid, Valencia, Sevilla. Habréis oído hablar del valor de esos travestis que dieron la cara en primera fila,
y muy poco habréis oído hablar de la presencia de lesbianas que también estaban y muy numerosas y que participaron además en la organización de esas marchas. Hasta 1980 en España pasan cosas muy importantes en la lucha por los derechos LGB y hay manifestaciones por la amnistía, por la legalización de los colectivos, por la abolición de la ley de peligrosidad social. Se consigue excluir a homosexuales de la ley, pero sigue vigente la de escándalo público hasta el año 1995. En ninguna de estas leyes se nombra específicamente a las lesbianas, no existíamos. Aunque si te detenían, sí te la podían aplicar y te la aplicaban. Se permitía ser boyera, pero solo en privado, ¿no? De aquí vienen luego tener códigos secretos, ¿no? Esta entiende, esta es librera, en fin, esas cosas para saber un poco por dónde nos andábamos. En esta época, a mí me viene la regla. Esto significa el pecado, cortar la libertad de salir, la posibilidad de embarazarse. Era como entrar en la era del terror de la que eras culpable por ser mujer. Ahora ya no son estos los problemas, pero la adolescencia siempre supone cambios y malestares con una misma y con lo que te rodea. Es facilísimo llevar a una adolescente por un callejón de la transgresión sin avisarla de que no tiene salida ni vuelta atrás. A partir de 1980, ya en el instituto e integrada en una pandilla de chicos, me inicio en un activismo político, pues primero fueron contra la LAO, luego ecologistas por el campo de tiro de Cabañeros, antimilitarista defendiendo a los objetores de conciencia del servicio militar obligatorio. Digo todas estas cosas para situaros históricamente. Por supuesto, yo ni pensaba que era lesbiana, ni me lo planteaba, aunque me gustaban algunas mujeres de la televisión, ¿eh? Mi primer amor, con permiso de mi amiguita de los morreos, porque eso era lujuria solo, mi primer gran amor fue Ana Belén, en Fortunata y Jacinta, que al ser una serie me di cuenta que algo pasaba porque estaba esperando con ansiedad los capítulos siguientes. En estos años un profe gay, que entonces estaba oculto, me pidió que acogiera en casa de mis padres a una chica huida del Patronato de Protección de la Mujer. Porque no, digo esto para recordar que a las lesbianas se nos encerraba en psiquiátricos o en esta institución, si éramos menores, a las mayores de edad al psiquiátrico directamente y a las más pequeñas al Patronato de Protección de la Mujer. A los hombres se les llevaba directamente a las cárceles. En los 80, cuando se legalizan los colectivos de gays y lesbianas, se nos excluye de la ley de peligrosidad, aunque no se borran las fichas policiales hasta el año 2000. Hay una desmovilización en estos momentos de los gays que se desplazan hacia bares, discotecas, a las partes de ocio, ¿no? Y sin embargo, en contraste, hay una movilización política de las lesbianas de mano de mujeres, pues por ejemplo, como Gretel Amann en Barcelona, que se organizan autónomas de los gays y dentro del feminismo. En otros lugares también se organizan, Madrid, Valencia, Euskadi, creo que en Galicia también. Las lesbianas teníamos también nuestros espacios exclusivos de ocio donde poder ser libres, aunque fuera por unas horas. Recuerdo el Medeas, el Barberillo de Lavapiés, el No se lo digas a nadie en Madrid, y en Barcelona el Daniels o La Rosa. Los chicos tenían muchísimos más sitios, como siempre. Por supuesto, la mayoría de estos sitios eran con mirilla y con timbre, y algunos con aviso al interior por si era la pasma o policía. En 1983, ya como lesbiana declarada, llego al feminismo de la mano de mi pareja que militaba en una asociación de mujeres. Al principio éramos las únicas lesbianas. Desarrollamos una gran actividad de concienciación e información a las mujeres sobre sus derechos, dábamos charlas, organizábamos ciclos de cine, actos culturales, recorríamos los pueblos, incluso se llegó a formar alguna asociación filial en la provincia. Creamos uno de los primeros centros, como ha dicho Mariluz, de información a la mujer, la tercera casa de acogida a mujeres maltratadas, y creamos una cooperativa con la intención de ofrecer autonomía económica a las mujeres de esa casa de acogida. Hicimos campañas pro aborto, autoinculpaciones, curiosamente, nada específico para lesbianas. En 1984 conocemos a Gretel Amann y Lola Mayoral, que con Puri, Monse, María pues tenían un grupo de teatro que habíamos contratado pues para, creo que era para el 8M o algo así. Inmediatamente cuando nos fuimos a tomar algo después, hubo una conexión fortísima entre nosotras. Os podréis imaginar que eran
las primeras lesbianas feministas que conocíamos. Había más lesbianas, más allá de Ciudad Real. A las pocas semanas ya estábamos en casa de la Greta y la Lola en Barcelona, empapándonos de sus ideas sobre el feminismo lésbico separatista. En sucesivas visitas nos fueron descubriendo la literatura lésbica, con ensayos, por ejemplo, como Scum, la narrativa de cuentos lésbicos, la poesía de Cristina Peri Rossi, la revista Amazonas, que también editaban ellas, eh, y también los bares y las discotecas de lesbianas. También estuvimos, ya un poco más adelante, en la inauguración de la Nostra Illa, que no sé si todavía creo que está abierta. Asistimos a todas las jornadas feministas que se celebraron en España en esos años y nos enfocamos en el feminismo radical independiente. En 1986 coincide el referéndum de la OTAN y las sextas y últimas jornadas de feministas independientes en las lagunas de Ruidera, de las que fuimos parte de la organización, y a la vuelta de estas jornadas nos encontramos con que las compañeras más mayores de la asociación habían pactado con el PSOE provincial quitarnos la financiación y así arrebatarnos la gestión del centro, de la casa de acogida y el cierre de la cooperativa. La asociación como tal resistió solo un par de años por la voluntad de muchas mujeres jóvenes, la mayoría lesbianas, que se nos unieron en la campaña anti-OTAN y trabajaron en las jornadas. El crecimiento del feminismo independiente y el lesbianismo cada vez más presente en la asociación, junto con la juventud recién incorporada, fueron detonantes de ese cisma. Nosotras perdimos hasta nuestros trabajos, mientras que ellas ascendían con el PSOE. Y así, desde mi experiencia, arranca en provincias el feminismo institucional de partido. En 1986, en Madrid detienen a una pareja de lesbianas por ir cogidas de la mano y besarse en la calle. Las maltratan y las abusan en la Dirección General de Seguridad. Como reacción a esto, se organiza más adelante la primera gran besada lésbica en la Puerta del Sol. Luego se fueron repitiendo. En los últimos años 80 y en los 90 aparece el SIDA, que fue el gran tema entre gays, y por cercanía las lesbianas nos hicimos cargo de muchos cuidados. Fueron unos años devastadores, en los que se aparcaron otras reivindicaciones, centrando todos los esfuerzos en la lucha contra el VIH y su estigma. En los 90, nosotras nos centramos ya en nuestra vida personal y dejamos el activismo feminista a un lado. Y aunque hicimos alguna intentona de crear alguna asociación de lesbianas y gays regional, tuvimos que abandonar porque no eran feministas ni tenían intención. Hasta 1998, un dato que creo que es importante, no hay un estudio completo de la anatomía del clítoris. Aprovecho, aunque ya lo sabréis, para recordar que es el único órgano sexual dedicado exclusivamente al placer, con más de 5.000 terminaciones nerviosas. Para que ahora vengan unos señores y nos lo quieran destrozar de un plumazo. ¿Cuántas niñas y niños que ya saben dibujar un falo sabrían dibujar un clítoris? En los años 2000 volvimos a contactar con el activismo feminista y lésbico. Asistimos a algunas jornadas en Madrid y Granada, donde se hacía mucho hincapié en que debíamos declararnos cis, para no discriminar a las trans, e incluso había propuestas lúdicas para pintarse bigotes, barba, todo divertidísimo. Después entendimos que ya se estaban trabajando a las mujeres del feminismo. Empezaron a surgir discusiones cada vez más desafiantes e inquietantes con nuestras amigas feministas, casi todas lesbianas, sobre la regulación de la prostitución, los derechos humanos de los trans. Durante algún tiempo yo también dudé sobre el tema trans, hasta que un día veo en una manifestación feminista que quien lee el manifiesto es un tío, que empiezan a afearnos el símbolo feminista. Por otro lado, con el orgullo cada vez tenían más protagonismo los trans, las familias con niños comprados, las carrozas de cualquier empresa. Bueno, ya sabéis todo lo demás. Y ahí llegó mi pic trans. Y claro, una vez que vuelvo al análisis de las feministas radicales, empiezo a preocuparme mucho, muchísimo, por las niñas, niños y mujeres víctimas del transgenerismo. ¿Qué pasa con las lesbianas que deciden transicionar a hombre? ¿Y con sus parejas? ¿Dejan de ser lesbianas? ¿Qué pasa con las niñas que son llevadas a estos procesos? Los transgeneristas no habían calculado el impacto que tendría su delirio en las vidas de innumerables niñas, pero no les importa lo más mínimo, pues se trata de mujeres. ¿Qué pasa con las parejas de mujeres, de hombres, que deciden transicionar a mujer? ¿Se convierten en lesbianas? ¿Qué pasa con las jóvenes lesbianas
que las están educando en la aceptación de relaciones con mujeres con pene. Y nosotras, las lesbianas mayores, ¿estamos dispuestas a volver al armario? Pues, como dijo Storme de Larverí, ¿nadie va a hacer nada? Muchas gracias. Em, Muchísimas gracias, Gracia, por todo lo que nos has contado. Bien, ahora vamos a dar paso a Ana. Ana, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todas. Pues es que estoy realmente impresionada. Ahora no sé qué decir detrás de Gracia, porque es que ha dado un recorrido histórico impresionante. Pues yo soy Ana y soy lesbiana, punto, del montón, ¿vale? A diferencia de Gracia, pues yo me encontré, soy hija de la transición y de la democracia, entonces ya como que no. Cuando ya, pues, el proceso que aplicaba ella es un poco parecido, ¿no? Hasta que te aceptas, tienes esos cambios, no te gustan lo mismo que a tus compañeras, hasta que tú eres consciente de que te aceptas, que te gustan las mujeres y qué tal, pues cada una llevamos pues, nuestra mochila, nuestro crecimiento y tal. Al final te aceptas y tal, pero cuando ya realmente eres adulta, eres consciente y tal, llegas a un punto de que para mí, a diferencia de que Gracia, no había una ley que no dijéramos que éramos vagas y maleantes, no teníamos el riesgo de entrar en prisión. Siempre es verdad que el estigma podía estar, siempre te han dicho lo del trío cuando vas con tu novia y aparece el tío, pero bueno, más allá de eso, yo sí que me llegué a creer que las reclamaciones del colectivo, más allá de reconocer la historia y tal y cual, que habíamos podido llegar a un punto de que no hacía tanta falta, ¿no? Porque en realidad el objetivo era ser personas normales y tener todos los derechos civiles como el resto de la ciudadanía. Y en realidad, pues realmente me salí del activismo, porque ya no hacía falta, ¿no? Siempre he sido feminista, siempre he tenido bastante claro el género, porque realmente me educaron con profesoras muy progresistas y con 4 años yo ya me estaba reivindicando que no quería falda, y bueno, una serie de cosas, que no iba a hacer más que mi hermano por el hecho de ser mujer. O sea, todos esos problemas que ha contado Gracia yo ya me los creía superados, ¿no? Porque para algo tuvimos una educación, pues eso, de izquierda, progresista y unas profesoras magníficas. Eh, y de repente, ¿cuál es mi sorpresa? Y aquí entro un poquito en el tema del transgenerismo. Cuando no he tenido ningún problema en casa, no he tenido que ir al psiquiatra, se me ha aceptado, o sea, no tengo ninguna motivación para decir que a mí se me ha discriminado por ser lesbiana. Concretamente a mí. Yo sé que hay muchas más mujeres que sí que han tenido problemas por ello, pero yo en concreto no. Y me encuentro, de repente, empiezo a sospechar, como bien dice Gracia, en asambleas feministas y tal de Pascual, que las mujeres cis y que hay que dar paso a las mujeres trans bueno, esto es el hacer el símbolo es ofensivo y un montón de cosas, pero lo que más me raya la cabeza es que se me empieza en ciertos foros y en ciertas conversaciones nos empieza a decir que claro, que hay mujeres trans y si tienen pene, pues es lesbiana también. Que si yo tengo reparos en tener relaciones con una persona con pene, si ella es lesbiana, pues el problema lo tengo yo, que me tengo que ir yo al psiquiatra a tratarme la transfobia interiorizada, porque claro, porque soy transfoba. Y dices, bueno, vamos, un momento. Tú lo que estás intentando decirme es que me estás intentando colar una terapia de conversión diciéndole a mujeres lesbianas que tienen que aceptar tratar con mujeres con pene. O sea, y tú te preguntas, ¿en qué momento ha pasado esto? Porque se supone que los colectivos que te tienen que defender y que te tienen que dar voz y que te tienen que apoyar, como bien dice Gracia, siempre hemos quedado para las últimas y no tenemos visibilidad ni referentes ni nada.
pero al menos entiendes que tu colectivo te tendrá que defender, porque para eso es LGBT. Y no, resulta que no. Resulta que tú eres la terfa, tú eres la transfoba y tú eres la que te tienes que ir a tratar para curarte una presunta transfobia. Y digo, pues no lo sé. No sé, ha sido la cosa muy divertida. Y ahí en ese momento se produce el pic trans y dices, esto no me lo puedo. O sea, ¿cómo puede ser? Es que todavía, de verdad lo digo, amigas, que esto todavía lo flipo. Entonces empiezas a darle vueltas y a darle vueltas a la vuelta, digo, esto no puede ser. O sea, los derechos que toda esta gente que hemos estado anteriormente luchando por los derechos civiles para que tengamos los mismos derechos que todos, ahora resulta que a mí se me están quitando. Porque si yo no puedo, o sea, si la palabra sexo ya no significa nada, la palabra lesbiana tampoco significa nada. Borramos la palabra sexo, confrontarla con el género, que es un constructo social, y resulta que las orientaciones sexuales tampoco valen. Así de claro, o sea, las orientaciones sexuales se borran directamente con el transgenerismo. Como bien ha explicado Gracia, en un primer momento, eh, sí que hubo personas homosexuales que querían transicionar, pero eran muy mayoritariamente hombres gay que tenían disforia de género, que tenían pluma, y entonces la sociedad les abocaba a decirles que podían ser mujer. Y ahí había un problema, y había un problema de disforia y realmente que se sentían mal consigo mismo. Esto del transgenerismo, a partir de que la corriente neoliberal te lo mete como un embudo, no tiene nada que ver. Aquí ha cambiado el paradigma. Desde que empezamos a admitir la palabra transgénero, estás borrando el concepto sexo. Y lo mismo que ellos se apropian de la palabra mujer, si un hombre, y ahora da igual, al principio tenía que performar como mujer y todo lo que tú quieras, ahora ya da, con lo que sientan es bastante. Pues ya directamente se convierte en lesbiana. Y ahí ya no hay más. Entonces se inventan conceptos como, es muy repugnante, como el techo de algodón. No sé si sabéis lo que es. El techo de algodón es un concepto que se inventa un señor actor porno, que evidentemente se hacía llamar mujer. Y por supuesto se hacía llamar lesbiana y quería meterse en una productora de hacer sexo porno lésbico con su miembro y todo ese rollo. Y el concepto de techo de algodón significa un poco emular el concepto de techo de cristal para mujeres cuando no nos dejan prosperar laboralmente, pues ello es acceder. Es una cosa que las mujeres lesbianas les tenemos que validar. El algodón es por el algodón de las bragas. Y es como que tienen un rechazo de las mujeres biológicas de tener sexo con ellos. Y entonces este señor tiene la gran idea de inventarse el concepto como el techo de algodón. Realmente es bastante repugnante. Entonces, yo hago una mirada retrospectiva y me imagino yo de pequeña que no quería llevar faldas, que no me gustaba el color rosa, que no me gustaba jugar con Barbies y no me gustaba, bueno, todo que es género, ¿eh? En realidad todo esto que estoy hablando es género. Por suerte crecí en una familia que daba igual, o sea, hice la pataleta de que no quería llevar faldas y nada, pues en los años 80 decían, oye, pues niña, pues vete todo el día en chándal, da igual, ¿no? Pero eso es muy importante porque ahora si una niña como yo en el colegio se le detecta gracias a los protocolos educativos trans, si a una niña se le detecta que tiene este rechazo al género, digamos, o le apetece jugar al fútbol, o tiene un marcado de esto, de hacer cosas de niños y cosas de niñas que deberían estar ya superadas, pero todavía se dan, tienes unos protocolos educativos que esa niña, el tutor, el director, el psicólogo del colegio, pueden ejercer de policía de género y dictaminar que esa niña es un niño, se siente niño, con lo cual vamos a dar un toque y a iniciar el proceso trans.
entre los cuales los padres, con esta gran ley trans que se sacaron de la manga, tienen el peligro de perder hasta las custodias si se inicia un proceso judicial. Entonces estamos hablando de cosas muy importantes. Quiero decir, porque quieras o no, muchas niñas que tienen un rechazo al género impuesto son o van a ser lesbianas. Entonces yo me imagino, retrospectivamente, como digo, que alguien, cuando era yo pequeña, me coge y me dice, pues es que eres un chico trans, y te empiezan a inocular la idea de que tu cuerpo está mal y que puedes ser un chico hetero. Entonces, para mí no hay más terapia de conversión que eso. Entonces, he empezado a darle las vueltas a la cabeza y digo, esto no puede ser, esto no puede ser. Están borrando a las lesbianas por dos maneras. Porque las chicas que son un poquito masculinas, no me gusta mucho hablar así porque no hay ni chicas masculinas ni niños femeninos, o sea, eso es género. Pero bueno, que les gusta jugar a cosas socialmente aceptadas como para niños y tal, esto, si encima le coges que le gusta la compañerita o no sé qué, eso ya directamente te están diciendo que eres un chico trans. Y te dan todas las facilidades bueno, ya sabéis, a los 12 años dar bloqueador de la pubertad. No hace falta ni siquiera ir a una unidad de género, el pediatra te lo administra, eh, creo que el endocrino o una cosa así, y luego ya hormonas cruzadas. Y luego a las pobres chicas, que yo he leído en foros, a las pobres chicas que no tienen estereotipo más masculino, pues lo que decía Gracia, les comen la cabeza. Hay un libro por ahí que luego, si se abre en un turno de debate, lo podemos nombrar. Eh, Les come la cabeza para aceptar, y ellas lo preguntan en los foros, que qué puede hacer para que no le dé asco el miembro de su novia trans. Y dices tú, pero ¿cómo puede ser? O sea, no puede ser que les estés diciendo a las chicas que tengan que aceptar hacer algo que no quieren, que no les gustan, porque su orientación sexual es lesbiana. No porque esa diga que se ponga una falda, ese señor que es un fetichista, y les convencen, ¿eh? Les convencen y además hay un libro de unas chicas que ahora no recuerdo, igual Mari Luz luego lo puede acotar, que explican todo este tipo de comportamientos, de cómo dentro colectivo les impiden hablar, porque el hecho de decir que te ha agredido una mujer trans perjudica al colectivo. Y entonces hicieron como pequeñas reuniones para dar su opinión y todo venía a tener que ver que tienen el mismo comportamiento masculino, porque son hombres, de la violencia machista. Pero de eso no se habla, porque seguramente ni hayáis oído hablar. Entonces, ¿qué más os puedo contar? Ah, como decía Gracia, yo no encuentro, el transgenerismo es un ataque frontal directamente al feminismo, a las mujeres, y es homofobia. O sea, lo que no soportan es que esté definido el sexo como sexo. Influye en muchas cosas, en enfermedades, en medir la violencia machista, en el techo de cristal, en enfermedades que son solo de mujeres. Eso todo lo quieren borrar. Entonces, han encontrado, yo creo, el caballo de Troya para destruir tanto al feminismo como a los derechos civiles de gays y lesbianas, porque para mí lo que están haciendo ahora mismo, no de todo el mundo, porque es verdad que hay muchos números, el informe Transit, por ejemplo, demuestra que hubo un incremento del 4.400% de niñas que no quieren ser niñas, que quieren ser chicos. Muchas de ellas es verdad que no son lesbianas, pero una gran parte sí. Y eso también queda en constancia, por ejemplo, en entrevistas que se le hicieron a trabajadores de Tavistock, del informe CAS. Llama un poco la atención que no se ponga en relevancia esto, no sabemos exactamente por qué, lo estudiamos en la asociación, que se pasa un poco de puntillas en el hecho
por ejemplo, que hay un repunte de autismos, de anoréxicos y tal y pascual, pero el tema de la orientación sexual, que para mí es muy importante, yo creo que hay muchos informes que se pasan un poquito de puntillas. Y llama mucho la atención en esas entrevistas porque tanto de pacientes como de padres de pacientes, los trabajadores escuchaban un montón de comentarios homófobos directamente. Porque para muchos de ellos, si son conservadores o tal, es mucho peor tener una hija lesbiana que un hijo trans. Y yo creo que así en general, no sé si me olvido algo, pero creo que es mejor dejar hablar a otros participantes, porque creo que además con el tema de educativo y de niños, la siguiente ponente va a estar mucho mejor. Buenas tardes. Muchas gracias, Ana. Vamos a dar paso ahora a Cristina. Cristina, cuando quieras puedes empezar. Buenas tardes a todas. Antes de nada, daros las gracias a Gracia, que ha sido, no sé cómo, no sé qué palabra poner. O sea, a mí he tomado notas, ha sido genial. Y también a Ana por llegar hasta ahora, ¿no? Yo primero me presentaré un poquito. Yo soy lesbiana, también del montón, feminista. Yo sí que pude casarme con una mujer y soy mamá de una niña de 4 años. Desde lo que he vivido, desde lo que siento. Me ha gustado mucho que Gracia me recordara a cómo yo era de pequeña, porque realmente yo era esa niña que jugaba a canicas, a fútbol, a coches en la calle. Además, prácticamente era la única chica que bajaba a la calle a jugar, porque en mi barrio pues no existían más chicas, ¿no? Yo tampoco sabía lo que era ser lesbiana, ni que era una lesbiana, porque mi educación se basó en un colegio de curas. Entonces, al final, bueno, para mí ser lesbiana cuando yo lo sentí nunca fue una identidad sentida, sino porque era un tema real y sobre todo muy físico. Y en los últimos años siento que todo esto se está volviendo como confuso, como que las palabras ya no significan lo que significaban, como que ahora ser mujer, ser lesbiano ya no salga claro, que si todo se vuelve flexible, todo es flexible ahora, ¿no? Redefinible o incluso negociable, ¿no? Y seamos sinceras, yo no quiero que esto sea algo negociable. O sea, yo soy mujer, yo soy lesbiana y no es una negociación. O sea, porque nos ha costado muchas peleas el hecho de poder llevar pues un pantalón que sale mucho en estas conversaciones, ¿no? No una falda, no un vestido, ¿no? Vuelvo a repetir, yo soy mujer. O sea, yo no quiero que mi identidad tenga que adaptarse a las nuevas narrativas, estas extrañas que están explicando. Y luego, evidentemente, soy mamá, soy madre. Y todo ahí cambia, porque entonces ves a un prisma totalmente diferente, ¿no? Eh, Piensas, pues, en qué mundo le estás dejando, pero no a nivel de todo, ¿no? Un poco mezclado en cómo va a entender su cuerpo, en cómo lo acepta. Porque al final a mí, por ejemplo, me costó mucho entender y sobre todo aceptar que tenía la regla, porque mi mamá no me lo explicó, ¿no? Entonces era como, wow, algo malo, ¿no? Aparte, yo tuve la regla súper joven y, claro, en mi clase era prácticamente la única chica. Si a esto le sumamos el cole de curas, pues yo no quiero que viva eso mi hija, ¿vale? Entonces, bueno, nosotras, por ejemplo, os puedo explicar que decidimos no ponerle pendientes a Aria. Entonces, bueno, esto, como podéis como algunas sabréis, esto es una gran pelea social, ¿no? Es como, bueno, claro, es que es un niño, no, es que no es un niño. No, es que esto, es que le tienes que poner pendientes. No, 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 es que lo que no queremos es que nos sigan marcando como a sociedad, ¿no? Cojo un poco el testigo de Ana con el tema de los protocolos educativos y sobre todo porque aquí en Cataluña puede venir cualquier tutor, cualquier profesor, ¿no? Y decirle pues tonterías a tu hijo, ¿no? O a tu hija en este caso. Además nos encontramos en libros donde ya se hablan de personas menstruantes, ya se nos borra definitivamente de la palabra, ¿no? O incluso de materiales que dan pues auténtico miedo, ¿no? Y esto lo más triste es que lo comentas con mamás y parece que la que estás loca eres tú, ¿no? Tú le estás explicando esto de, oye, cuidado, oye, que no sé qué, y es como, wow, te miran como extraño, ¿no? Ya la lesbiana que está metida en feminismos raros, ¿no? Y no, no, es que esto es real, ¿no? Es más, sin ir más lejos, si entráis en el ICS, en el Instituto Catalán de la Salud, en su web
que se accede a través de la Generalitat. Si ponéis tránsito sin la O, ¿vale? Hay charlas o incluso materiales que dan, bueno, es que dan pánico. Solo entrar en la web directamente te sale un vídeo que dice sobre la masculinización del pectoral. Es como, perdona, o sea, no. Estamos como perdiendo el norte porque se juega mucho, sobre todo con el lenguaje actual de los jóvenes, ¿no? Tú entras en esa web, insisto, esa web como cualquier otra web, ¿no? Y cualquier joven que ahora está metido en redes sociales, etcétera, pues ya te hablan con las palabras más como X influencer, X pro, hacemos un podcast, vamos a meternos por aquí, todo para confundirlos, ¿no? Porque al final mm, si estudiáramos un poco cuáles son todo lo que llega a hacer ese tipo de hormonación, ese tipo de mutilación, a no tan largo plazo, a corto plazo, la verdad es que la gente saldría corriendo. Pero esto, evidentemente, pues no interesa explicarlo, ¿no? Y es ahí un problema, ¿no? Yo como anécdota, bueno, os puedo decir, yo quiero que mi hija sepa que mujer es algo real, que no es, que su cuerpo importa, que no tiene que mutilarlo, que no tiene que confundirse para sentirse aceptada, sobre todo, que si no quiere ponerse vestidos, que no se los ponga, que no quiere decir que por eso sea un hombre, ¿no? Y sobre todo quiero lanzar una espurnita de romper una lanza a favor, y es que no todo lo malo, no todo es malo, existen libros, si los buscas mm, que os recomiendo encarecidamente. Hay cuentos, ¿no? Bueno, tenemos, por ejemplo, uno de una Daniela pirata que no le dejan ser capitán porque es una chica, o bien tenemos uno de los niños y las niñas también puede, donde es un álbum ilustrado que enfocado totalmente a romper estereotipos de género de la infancia, ¿vale? Y ya como anécdota para finalizar, os explicaré que nuestra hija siempre nos dice que porque en los baños de mujeres y chicas hay una mujer con falda, si también llevamos pantalones, cosa que creo que dejamos bastante claro, ¿no? El mensaje de que no volvamos a caer en perpetuar estos estereotipos, ¿no? Y yo creo que con esto ya sería. Muchas gracias por estar y dejo paso a mi siguiente compañera que seguro que nos explica cosas súper interesantes. De acuerdo, muchísimas gracias, Cristina. Pues entonces vamos a dar paso a Nagore. Cuando quieras, Nagore. Hola. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado a hablar hoy aquí. Me han encantado las charlas anteriores. A ver si puedo ahora aportar yo algo con lo que habéis dicho, que ha sido muy completo. Pero bueno, yo quería hablar un poquito desde el punto de vista de la psicología, porque, bueno, también estamos un poquito, como hablaba antes Cristina, con la educación. Desde la psicología estamos un poco también cogidas de manos porque están saliendo unas leyes que ojito. Y al respecto de esto, que quería comentar que, bueno, básicamente cuando te llega a consulta una mujer que se somete a dietas extremas, que tiene conductas compensatorias, que vomita o que toma laxantes o este tipo de conductas, nos preocupamos mucho. Desde la psicología nos preocupamos un montón. ¿Y por qué nos preocupamos un montón? Nos preocupamos un montón porque esto hace daño a los cuerpos de las mujeres. Mujeres, son en su mayoría mujeres, mujeres, ¿vale? Esto hace daño a los cuerpos de las mujeres. No queremos que la chica pues tenga un cuerpo determinado, sea de una determinada manera, simplemente queremos que esté sana, ya que uno de los objetivos de la terapia es precisamente mantener, promocionar esa salud que está perdiendo por lo que está haciendo. ¿Por qué cuando nos llega una persona que quiere modificar su cuerpo, provocando daños irreversibles, esto es diferente? Cuando ya consulta a una chica que, por ejemplo, que vomita, para conducta compensatoria, cuando tiene una anorexia, una bulimia, que vomita para adelgazar, una de las cosas que más repetimos no es, está mal porque está mal y punto, sino que le explicamos, el hecho de que tú estés teniendo estas conductas compensatorias está dañando tu cuerpo de manera irreversible. Y a mí a veces, ahora mismo estoy de prácticas, ¿no? Pero a veces me llama la atención cuando digo esto a mis compañeras, porque es como, es que estamos hablando de que algo que están haciendo tiene unas consecuencias irreversibles, pero luego la ley nos dice que cuando llega una persona que quiere hacer algo que tiene consecuencias irreversibles, ala, para adelante. Entonces es un poco contradictorio, ¿no? O sea, cuando quieres transicionar, no tenemos que hablar de las consecuencias irreversibles porque, punto, pero cuando estás vomitando vamos a hablar de las consecuencias irreversibles que tiene el hecho de vomitar, que por cierto son muchas.
que no son muy conocidas, son más conocidas las consecuencias irreversibles de la hormonación, pero bueno. La cuestión es que hay veces que la terapia, tú en el curso de una terapia con una persona, lo que buscas es minimizar los daños que va a tener esa persona. Hay casos muy complicados en consulta, muy complicados, unas historias vitales muy complicadas, muy dolorosas y horribles. Y a veces lo que intentas es minimizar los daños. Igual piensas que no vas a conseguir que la persona esté al 100% bien, pero buscas minimizar esos daños, aunque sea teniendo que usar, pues, junto con psiquiatría una medicación o junto con medicina algún tipo de tratamiento adicional, porque buscas minimizar los daños en casos muy complicados. Perdón, ya que, bueno, eliminar del todo estas conductas dañinas puede ser muy complicado o en algunos casos casi imposible, ¿no? Y es que me da la sensación de que cuando hablas del tema trans, como que se agarran a esto para decir, vale, como hay casos muy complicados, todos los casos trans son muy complicados y todos los casos trans necesitan hormonación, medicación y terapia, o sea, y cirugía, perdón. Y es como un poco, te quedas, al menos yo como psicóloga, yo me quedo así como, pero vamos a ver, cuando me llega un caso complicado a consulta, primero lo pruebo todo, todo lo que puedo probar desde la psicología, que no, la psicología no podemos medicar, podemos hacer evidentemente intervenciones quirúrgicas, tú lo pruebas todo, todo lo que tienes lo pruebas, porque al final tú buscas ayudar a la persona. Entonces, en un caso de que la persona quiera transicionar, ¿por qué no lo probamos todo antes de llegar a consecuencias irreversibles? Te dicen, no, porque es así, es una identidad, es muy complicado, esto no se quita. ¿Vale? ¿Cómo sabes que no se quita si no lo has probado? O sea, ¿en qué mundo vives para pensar que la persona A es igual a la persona B y como a la persona A no se le ha quitado, a la persona B tampoco, entonces a nadie se le quita? Es como un poco loco, eso desde el punto de vista de la psicología. Que luego, bueno, añadimos todo lo que se ha comentado aquí del tema de los intereses que hay, ¿no? De destrozar al feminismo, eliminar pues la categoría de lesbiana, todo junto, ¿vale? Pero desde el punto de vista de la psicología ya me parece tan loco que se me hace muy raro pensar que haya compañeras y compañeros desde la psicología que lo están aceptando, porque va en contra de todo lo que aprendemos. Pero bueno, vale. Ahora nos ponemos en un lugar. ¿Qué pasa en lugar de? ¿Qué pasa si te llega a consulta una persona como el perfil que se ha comentado aquí por parte de Gracia, Ana, Cristina? ¿Qué vendrían diciendo estas personas? Se rebelan contra la feminidad. Estas tres mujeres se rebelaban contra la feminidad, rechazaban la feminidad. ¿Vale? ¿Qué le va a decir una psicóloga? Ahí es un tema muy complicado, ¿no? Porque si te rechazas la feminidad, ya el manual te dice, Meca, valora disforia de género, valora que tenga que transicionar. En fin. Y además, si tienes las experiencias vitales que tiene Cristina, que tiene Ana, que tiene Gracia, imaginaos que tenéis unas experiencias similares o las mismas experiencias vitales, ¿vale? Ahora imaginaos que entráis a redes sociales. Vamos a ponernos en un lugar, ¿vale? Os sentís raras, sentís que no encajáis, nos gusta lo que os están imponiendo, sois mujeres, nos gusta lo que os están imponiendo, y es que además os imponen algo muy importante en la vida, que es la orientación sexual. Os están imponiendo que os tienen que gustar los hombres, que es algo que va mucho más allá de que te gusten o no los vestidos. Es que es algo, bueno, tú cuando tienes, o sea, tu orientación sexual define con quién vas a compartir el resto de tu vida, es algo muy importante. Entonces, tus compañeras, las chicas, están hablando de chicos, de los chicos que les gustan, y tus compañeros están hablando de chicas. Por lo tanto, lo lógico es que muchas mujeres lesbianas acaben yendo con hombres. ¿Y qué ven cuando van con hombres y oyen cómo los hombres hablan de las mujeres? Ahí no me voy a tener porque todas aquí somos feministas, sabemos lo que es la pornografía y sabemos el daño que hace. No es lo mismo chicas hablando de chicos que chicos hablando de chicas. No creo que haga falta argumentarlo. Vale, tú quieres ser ese objeto que describen. A ti te gustan las mujeres. Tú no quieres ser el objeto hacia el que ellos sientan atracción. Ninguna mujer, si oyera lo que dicen los hombres, lo querría ser. Vale. Pero aquí estamos pensando en que estas mujeres están más dentro de este mundo de hombres, ¿no? Vale. ¿Tú quieres ser eso? No. Vale. Aparte, entras a redes sociales. ¿Qué ves en redes sociales? Es muy loco porque en redes sociales realmente hay mensajes que dicen algo así como, desde pequeña me he sentido rara, he sentido que no encajaba y me di cuenta de que algo estaba mal cuando me enamoré de una compañera.
Y ahí dije, va, claro, es que soy un chico. Y parecen unos mensajes súper atrasados, ¿no? Socialmente. Pero es que realmente están ahí. Es que os invito a entrar a las redes sociales y mirar los mensajes. O sea, simplemente mirarlos. Y es que realmente están ahí. O mensajes de qué triste estaba, que estaba muy triste porque encima me gustaba una chica. Y claro, yo solo empecé a ser feliz cuando transicioné. Claro, una chica, como el perfil que se ha descrito aquí ya, por Cristina, por Ana y por Gracia. Una chica que no encaja, que se siente rara, que posiblemente esté triste porque se siente rara, sobre todo ahora, ¿no? Con todas las redes sociales, la presión estética, todo esto, se va a sentir triste, va a sentir que no encaja. Entra a las redes sociales, ve estos mensajes, ve que además coincide con que le gustan las chicas, pues ¿qué va a decir? Y es que cientos de vídeos, de verdad, cientos de vídeos, muestran a chicos trans que se dan cuenta de que son trans porque les gustan las mujeres y los pantalones. Y de verdad que parece que estoy exagerando, pero miradlo, por favor, porque ese discurso de verdad que está ahora mismo por ahí, porque se ha hablado un poco de la progresión histórica, de cómo ahora se acepta en teoría más el lesbianismo, ¿no? Ahora ya, pues, dos mujeres lesbianas pueden casarse, pueden tener hijos y está más o menos bien visto, ¿no? Pero es que en 2016 mismamente, una psicóloga me dijo a mí que yo era trans porque me gustaba una compañera de clase. Y es que 2016 es, bueno, es hace 10 años, pero 10 años no es nada. 10 años es ayer. Esa psicóloga sigue ejerciendo. ¿Cómo puede ser que esta psicóloga siga ejerciendo? Y es que no voy a criticar a la psicóloga en concreto, porque la psicóloga es un producto de lo que ha aprendido. O sea, no es que esta psicóloga en concreto sea mala, es que muchas psicólogas y muchos psicólogos piensan igual y dicen esto. Y es lo que comentaban las compañeras, el hecho de que seas lesbiana y vayas a psicología, me digas, es que no me siento cómoda con mi cuerpo, no me siento cómoda con todo lo que me han impuesto, te van a decir que eres un chico, salvo que encuentres una mujer feminista que esté psicóloga. Vale, pero va a ser lo menos frecuente, ¿no? Es como que esto es o sea, el transicionar es la solución mágica frente al malestar que tenemos las mujeres con la opresión que se nos impone. Y esto es como cuando te dan un antidepresivo cuando tus condiciones de trabajo son injustas, o como cuando te dan un ansiolítico para que puedas soportar una vida en la que lo único que haces es trabajar. O sea, es como medicalizar el malestar que produce una sociedad enferma en una persona sana. Y es que aún así, si eres lesbiana y aguantas todo esto, lo que comentaba Ana, y lo comentaba creo que Cristina después, que tienes que aceptar penes. O sea, eres lesbiana y encima tienes que aceptar penes. O sea, por un lado o por el otro, o eres un hombre o aceptas hombres. Pero los hombres siempre van a tener que estar en el centro de tu vida. Y esto desde el feminismo es una locura. O sea, yo no entiendo cómo puede haber personas que se consideren feministas y realmente estén apoyando que los hombres estén siempre en el centro de todo. O sea, es muy loco, ¿no? Y además es que ya no eres lesbiana. Es que además ahora eres, en inglés el término es women love women. O sea, es como mujer a la que le gusta la mujer. Ya el término lesbiana ya no es para ti, es para los hombres. Tú eres una mujer a la que le gustan las mujeres. ¿Cómo se llamará eso? En fin. Y es que encima cuando te das cuenta del error que cometes al transicionar, ya es tarde. Porque si solo ha sido transición social, no es que solo vayan a aislarte y a acosarte, porque lo van a hacer. El mismo grupo que te ha apoyado te va a aislar, te va a acosar y va a asegurarse de que no tengas amigos en toda la carrera. Experiencia personal. Pero bueno, en fin. Es que además te van a negar la ayuda que tú necesitas. Porque ¿a qué psicólogo voy yo a decirle que rechazo mi cuerpo femenino por mis caracteres sexuales femeninos, que durante muchos años me ha reforzado que eso es porque tengo que ser un chico, que ahora me doy cuenta de que eso no es lo que yo debería hacer, el transicionar? ¿A qué psicóloga voy yo a pedirle ayuda? Porque ya estamos adoctrinadas las psicólogas desde la carrera en que eso se soluciona con transición. Entonces, no hay nada que una psicóloga vaya a hacer, te va a derivar, no va a saber cómo ayudarte. ¿Y a qué psicóloga va una transicionadora? ¿Qué psicóloga puede entender que este daño que le han hecho es culpa del sexismo? ¿Y qué justicia hay para una destransicionadora? Lo que más se repite cuando salen noticias de destransicionadoras, lo que más se repite es, tú lo escogiste, fue algo que tú querías hacer. Y esto te lo dicen después de haberte acosado durante años por ser una mujer lesbiana. Te dicen que nadie te obligó después de haberte incluido en un grupo solo cuando dijiste que eras trans. O sea, te dicen que fue elección tuya después de que la sociedad te empujara a ello o si no te aislara y te machacara constantemente. Es, es muy loco.
es literalmente forzarte a ello, obligarte a ello, aunque no te pongan una pistola en la cabeza, que te hagan presión social para ello, también es obligarte a ello. De hecho, esto lo sabemos muy bien en el tema de los abusos sexuales, bueno, muy bien, ¿vale? Muy bien desde el feminismo, entre comillas, de Podemos, ¿no? Sabe muy bien. Si yo te insisto mucho para las relaciones sexuales, es abuso. Pero si yo te insisto mucho para que transiciones, no te estoy insistiendo. Es algo que haces libremente. Bueno, bueno. Y destransicionar es complicado justamente por esto, porque como con cualquier maltratador, te van a culpar de lo que te pasó, te van a aislar, te van a decir que tienes que vivir con las consecuencias físicas en silencio y te van a decir que no puedes quejarte nunca. Y es que cada vez, espero que cada vez se mire más peor a los maltratadores, pero es que cada vez se aplaude más a los maltratadores de transicionadoras. Están en redes sociales y se les aplaude porque son gays, pobrecitos, que son gays y son de la comunidad y esta mujer, ¿qué está haciendo aquí? Pues esta mujer lesbiana que ha transicionado, igual tiene más derecho a hablar de lo que es la destransición que un hombre gay que no ha tenido ningún tipo de experiencia al respecto. Y ya me callo. Vale, pues muchas gracias, Nagore. Pues ahora vamos a aprovechar que vamos bien de tiempo. Yo os quería comentar un par de cositas sobre un libro, que este libro es este libro que tengo aquí, que mira, si se ve bien, que se titula You Told Me You Were Different, An Anthology of Harm. Este libro está publicado en Estados Unidos, está publicado por una pareja de lesbianas. Yo lo conseguí pagando la aduana, que es realmente lo que más cuesta del libro, porque la edición la hicieron muy barata, casi a coste de precio. Entonces, este libro, ¿por qué surge? Es una recopilación de testimonios. Es anónimo. Son todas mujeres, mujeres del denominado colectivo LGBTQ+, porque son mujeres que salen todas de ahí, de ese colectivo. Hay lesbianas en su mayoría, me imagino que también habrá alguna mujer bisexual. Entonces, ¿cómo surge este libro? Este libro surge porque Kitty Robinson, que es la responsable principal de publicarlo, ella había sobre todo, se había movido en el feminismo liberal, pero empezó a leer textos de feminismo radical. Y también empezaron a hacer preguntas por determinados foros de Internet a ver si había a mujeres del colectivo LGBTQ+, que habían sufrido algún daño por parte del colectivo queer, así en general. Y empezaron a recibir bastantes testimonios de mujeres que habían sufrido diferentes tipos de agresiones. Entonces, a partir de ahí empezaron a recoger más testimonios, se reunieron online y de manera también presencial. La verdad que leer el libro a mí me impresionó bastante, porque estas mujeres se dieron cuenta de una serie de cosas porque lo que cuentan puede ir desde una amistad totalmente desequilibrada a manos de un narcisista, acoso sexual y violaciones tal cual. O sea, puede tener todo el repertorio. Se dieron cuenta porque estas mujeres, cuando estaban ellas solas, cuando no empezaron a comunicarse entre ellas, pensaban que eso solo les pasaba a ellas, pensaban que estaban locas y se empezaron a dar cuenta realmente que lo que les había sucedido correspondía a un patrón de comportamiento de hombres violentos. En este caso, de hombres que se autoidentificaban mujeres. Claro, estas mujeres hay que tener en cuenta que tenían totalmente integrado el pensamiento queer en sus cabezas. O sea, o sea, se lo habían tragado totalmente. Estas mujeres lesbianas y bisexuales creían que realmente tenían que tratar a estos hombres autoidentificados como mujeres. Entonces, cuando se empiezan a reunir es cuando empiezan a dar cuenta de todo lo que les ha pasado y que esa violencia realmente corresponde a un patrón. Entonces es cuando deciden empezar a recoger los testimonios por escritos, que son todos anónimos, y una de las cosas que sorprende mucho es porque son muy diferentes. Hay también como ilustraciones, hay mujeres que lo escriben en forma de poemas, hay otras que lo escriben en una forma redactada más habitual. Y una de las cosas que impresionan es cuando cuentan que es que ellas, tú imagínate, por ejemplo, aparece una lesbiana, ¿no? Que no pone el nombre porque son anónimos, y dice, bueno, es que yo empecé, pues bueno, voy a tener citas.
Bueno, pues me aparece en la aplicación una mujer trans. Y es que ella empieza a contar cómo ella misma se tenía que convencer de no ponerse ningún reparo, porque ella realmente sabía que esa mujer trans es su nombre. Pero se tenía que autoconvencer a sí misma para no rechazarlo, para decir, bueno, no voy a ser aquí una transfoba que rechace simplemente tener una cita con este hombre porque sé que es una mujer trans. Pero es que incluso cuando estaba teniendo las citas, ella expone en su relato que es que ella se tenía que convencer a sí misma de que estaba saliendo con una mujer y no con un hombre. También cuentan, por ejemplo, que cuando si alguna vez se atrevían a decir algo dentro del colectivo, el mensaje que recibían es que eso que cuentas es un caso atípico, aunque sea verdad no deberías decirlo, o que estás contribuyendo al mito de la mujer trans depredadora. Entonces, ellas cuentan casos de violaciones, tal cual, y si ya sabemos que denunciar o contar cualquier caso de violencia sexual, en el caso de estas mujeres es todavía más difícil porque dentro del colectivo realmente no se permite. Otra de las cosas que dicen es que estos casos de violaciones son un tabú dentro del colectivo LGBTQ+, que no está permitido hablar de ello. Y realmente es muy triste porque yo considero esto realmente otra de las consecuencias perversas del transgenerismo, porque muchas veces hemos tenido la sospecha de que estas mujeres que están en ese colectivo, que se han tragado toda esta ideología queer, alguna de ellas puede tener dudas al respecto, y realmente este libro te confirma que muchas de ellas tienen dudas. Otras no, otras igual realmente les han hecho lavado de cerebro y no tienen dudas. Pero a mí lo que me queda claro es que aunque de puertas afuera aparenten no tener ningún tipo de duda, y cuando a nosotras nos llaman transfobas, en realidad sí que tienen dudas, incluso cuando están saliendo con esos hombres, que es lo más fuerte de todo. Y lo peor de todo, la perversidad de todo esto, es que como todo ese que es a la vez un chantaje emocional y un chantaje político, a esas mujeres les están diciendo que no se pueden dirigir a nosotras, no se pueden dirigir a nosotras las mujeres feministas, porque somos lo peor del mundo, somos unas transfobas y somos unas fascistas. Entonces lo que están consiguiendo esos hombres es aislarlas todavía aún más. Cualquier otra mujer que sufriese violencia sexual tendría claro que podría acudir a una organización feminista, y esas mujeres les impiden acudir a las mujeres que les podrían ayudar porque les dicen que somos lo peor del mundo. O sea que todavía sufren un aislamiento mayor, y una de las cosas que yo tengo clara también después de haber leído el libro es que si sabemos que la violencia sexual que cometen los hombres es un patrón, si ocurre en Estados Unidos, pues está claro que en España también está ocurriendo. El problema es que no lo sabemos. O sea, porque todo esto es súper difícil que salga a la luz. O sea, ya es una suerte poder contar con este libro, que fue un acierto total el publicar un libro en papel, porque por mucho que piense la gente, lo que está en Internet se va a perder en Internet. El libro sigue teniendo un valor simbólico y un valor cultural que Internet no le va a poder quitar jamás. Y precisamente por el hecho de haberlo trasladado a un libro en papel es el motivo por el que hoy podemos estar hablando de este libro. Si no, seguramente no sabríamos ni la existencia de esos testimonios. Entonces, bueno, una vez dicho esto, pues sí que animaría aquí al resto de las compañeras a tener un pequeño coloquio, y si alguien que nos está viendo pues quiere hacer una pregunta, también nos puede hacer. Pero bueno, os quería preguntar a vosotras si después de escucharos entre vosotras, si tenéis alguna conclusión que queráis resaltar o algún comentario que queráis hacer al respecto. A mí, por ejemplo, Ana, me ha llamado mucho la atención, que igual lo podemos comentar, el que tú tengas un recuerdo tan bonito de tus profesoras, que realmente a ti te ayudaron, ¿no? Y que sin embargo ahora nos encontramos en una situación completamente diferente, que realmente las madres y los padres tienen miedo de los profesores, porque no sabes en qué puede acabar todo esto. Entonces, quiero decir, en vez de ir a mejor, hemos ido a peor. O sea, Sí, es uno de... Sí, 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 la verdad es que yo no.
claro, es que tengamos en cuenta el momento histórico, o sea, transición democracia, íbamos hacia la lucha de las libertades. Muchas de nuestras maestras, imagino que de los 70 y pico, 80, estaban creadas también, o sea, formadas también de la apertura democrática. Y yo sí que recuerdo con mucho cariño a mis tutoras de parvulitos y de primero y segundo y tal, que te metían este concepto y llegar a plantarme con un mico de 4 o 5 años y decirle a mi padre que la profe Rosa me había dicho que en casa colaboraban todos. Entonces, en ese sentido, y mi madre también, quiero decir, mi madre decía, entonces éramos dos, mi hermano y yo, y si mi padre decía alguna tontería, le decía yo, papá, en casa dicen que colaboramos todos. Y se callaba el hombre, quiero decir que tampoco tuve mucho. Pero quiero decir, eran los 80 y había como ese aperturismo de que igual gente que tenga experiencias en escuelas religiosas y tal, será otro cantar, ¿no? Yo hablo de colegio público del Cinturón Rojo de Barcelona, que había mucho movimiento obrero también, es verdad. Pues nada, si no quería ponerme tampoco faldas, pues también anormal, pues niña, pues ves en chándal, algo que no era ningún problema, a lo que me quiero venir con la anécdota a referir es algo que no suponía ningún problema entonces, ¿eh? Ahora lo supondría quizá, ¿sabes? Y sí, yo creo que ha habido una gran regresión, sí, sí. De hecho, lo que explicaba era eso, que una vez llegado yo me creí que habíamos llegado como a haber conquistado todos los derechos civiles que tiene un hetero, ¿no? O una familia hetero y en cierta manera sí, pero cuando crees que has tocado ya como el cenit y ya ahora seremos todos contentos como hermanos y tienes familias como la de Cristina y todo el rollo, te aprovechan esto además que ha sido yo creo que ha sido muy perverso, como dices tú, aprovechan los derechos ganados por gays, lesbianas y bisexuales, los derechos civiles, con la diversidad, cambiar diversidad por coeducación y meterte todo el bombazo transgenerista en la, en los protocolos educativos, Ujú. creo. Vale, veo que hay una pregunta en el chat que preguntan, me gustaría preguntar lo que pasa en España con este tipo de testimonios que no se investiga nada. Pues eso es precisamente lo que estaba yo diciendo antes, que tenemos el problema de que estas mujeres que están en esos grupos queer, ¿a quién se lo van a ir a contar? O sea, es que al final a mí sí que me recuerda mucho el libro de Carola, el de la secta, porque es que realmente cualquier tipo de violencia que sufran estas mujeres van a sufrir el mismo bloqueo. em, que sufren la gente que está en una secta, que no se les permite decir. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el libro este está hecho por mujeres que estuvieron dentro de esos colectivos queer. No, o sea, ese libro no sale de mujeres fuera, de lesbianas fuera del colectivo queer, es que estaban metidas ahí de lleno. Tiene el valor de que esas mujeres fueron capaces de hacer ese pensamiento crítico, de pasar de un feminismo liberal a un feminismo radical, que es lo que ponen ellas en la introducción, y son ellas las que lo han sacado a la luz. Pero tú imagínate una mujer que está en uno de esos círculos queer y le pasa algo de eso, y a nosotras nos tratan como si fuésemos fascistas. Ese es el problema, que no tenemos posibilidad de acercarnos a esas mujeres porque es que ni siquiera nos dejan hablar con ellas. Ese es el problema que tenemos. Y Vale. yo también creo que el problema es que todavía estamos, en España todavía estamos bloqueadas, ¿no? En Estados Unidos llevan más tiempo trabajando con este tema, ¿no? Y con leyes anteriores y tal. Y en España todavía estamos bloqueadas porque eh, yo pienso que la mayoría de las profesionales de psicología y del ámbito, ¿no? De apoyo que pudieran tener estas mujeres y tal, estas niñas o adolescentes y tal, no se atreven, las que son feministas no se atreven a expresarse en público, ni siquiera en privado en una consulta. Se juegan el tipo, porque ya se han ocupado, que lo comentábamos antes, de que la ley
te pueda castigar. Y sobre todo si tienes este tipo de profesiones, médico, médica o psicóloga y tal, te pueden quitar la licencia para trabajar y te pueden hundir de por vida. Ya le pasó, ¿no? Tuvo ahí que al final no llegaron a castigarla del todo, pero creo que fue Carola, ¿no? Que lo pasó fatal. Pero esos son ejemplos que llevan a que la mayoría de las mujeres que pudieran estar trabajando, que de hecho son feministas y que son conscientes, son profesionales, no se atreven a hablar en público. No Vale, se tenemos atreven. aquí dos preguntas que preguntan por lo mismo, así que voy a leer una y ya está. Preguntan, ¿qué creéis que se puede hacer a nivel de centros educativos para visibilizar la situación de las mujeres lesbianas? Hablo yo si quieres. Ujú. Bueno, pues yo creo tanto de las mujeres lesbianas como desactivar un poco el concepto tramposo de diversidad y, y colocar de nuevo en el centro la coeducación y la educación no sexista. Porque el gran problema de esto es el sexismo, igual, la homofobia y el sexismo. Ha sido un caballo de Troya que lo han colado. Yo creo, pues poquito a poco, unirnos. Yo creo que estoy en Feministas de Cataluña y estamos empezando a hacer charlas en ese contrasentido. Es muy difícil. Está por aquí Silvia Carrasco y lo podrá decir. Es muy difícil llegar porque hay un montón de impedimentos. Pues yo creo que empezar a conquistar las AMPAs. Las AMPAs y dirigirse a los directores y tal, y empezar a dar charlas en el otro contrasentido. Sabemos que nos jugamos un poco el tipo, pero estando bien argumentado no te pueden decir que no. Pero claro, hay un montón de, aquí en Cataluña lo sabemos, de asociaciones financiadas por la Generalitat y por el Estado y por todo eso, porque todo lo que tenga con los linchis, y que además, como decía Gracia en la primera intervención, no solo es el tema de LGB y la homofobia, sino que le metemos todo el pack de vientres de alquiler, BDSM, y todo el rollo ese. O sea, están dando unas charlas en Cataluña que son asombrosas de el consentimiento desde bien pequeños a tocamientos, bueno, hacer una clase de educación sexual horrible. Entonces va todo en pack. ¿Qué se puede hacer? Pues intentar montar charlas que te las acerten, pero ir más pico pala de intentar revertir todo lo que llevan 10 años o más metiendo con un embudo, desde que han cambiado la diversidad. Ya te digo, era muy naif y muy bonito y ser todo diverso, pero a que no os habéis preguntado nunca que cuando están diciendo todo esto de la diversidad, nunca nunca se de hablar con el lenguaje inclusivo y todas estas memeces y ridículas, nunca están hablando de dar oportunidades a personas sordas, a personas con dificultad. No, no. La diversidad y todo el rollo lo centran siempre en el tema género. Ahí tienes el problema, pero yo creo que es pico pala y empezar a organizarnos. Nosotros no tenemos el dinero, nosotros no estamos financiadas y cada uno puede hacer lo que puede en nuestras distintas asociaciones. Entonces yo creo que es así. Y pedir No. explicaciones en los centros educativos de por qué vais a dar esta charla, qué se va a tratar en esta charla. Tener en cuenta que muchas veces son personas sin formación por el hecho de ser trans, sin formación pedagógica, quiero decir, y que muchas veces están, esto en el Congreso de FENCO del 24 creo que es, eh, ya lo dirán las maestras, invitan al profesor y a la profesora a salir de clase, o sea que a saber lo que dicen dentro del aula. Entonces, como específicamente de lesbianas, pues que son lesbianas, pues nada, que cada uno puede sentir lo que siente y punto pelota, pero creo que hay que empezar a llamar a la puerta de centros educativos y pedir Vale, responsabilidades. vale, una cosita. Pregunta por aquí, creo que es Raquel. Raquel pregunta que ella vive en Países Bajos, que a ver si conocemos de alguna asociación feminista. Vale,
Si eres tú, te voy a poner en el chat el correo de la asociación, porque igual, aunque no fuese a nivel local, igual sí que te podemos decir alguna a nivel europeo feminista, que no es queer, pero si no te importa, escribes un email para que me digas exactamente en qué ciudad vives y te mando la información. Vale, a ver, que lo pongo. Y yo le quería preguntar a Nagore, porque me ha parecido muy oportuno sus comentarios de decir cómo es posible que profesionales de la salud mental estén haciendo lo que estén haciendo. Y es que yo, según lo estabas diciendo, yo estaba pensando que, bueno, realmente esos profesionales, tanto psicólogos como médicos como endocrinos, están ignorando completamente, hacen un trabajo objetivo y consciente de ignorar cualquier tipo de información que les rebata lo que ellos están haciendo. O sea, tú como psicóloga igual, lo entiendes mejor. Que decir, si cualquier atisbo de duda o de artículo o incluso de estudio, tú lo desechas por completo, así es muy fácil seguir haciendo lo mismo, ¿no? Sí, pero claro, te adoctrinan desde la carrera. O sea, ya desde la carrera te van diciendo que todo artículo que salga transfobo está basado en datos falsos, o que los datos que tienen son datos sesgados, o que está ya demostradísimo desde hace muchísimos años que solo destransiciona el 0,01% de la gente que transiciona. O sea, como que te van soltando datos que te dicen que son así, punto. Entonces ya estás muy adoctrinado a cualquier estudio que sale, o lo desechas porque claro, es que es un porcentaje muy pequeño, o lo desechas porque no, esto me han dicho que es propaganda transfoba. También es verdad que dentro de la carrera de psicología, al menos mi experiencia y la gente con la que he hablado también de otras ciudades de psicología, que estudian psicología, en la experiencia de psicología es un poco mucha lucha social, ¿no? O sea, porque al final la psicología también está unida a todo eso. Precisamente el hecho de, desde la psicología, criticar el uso de psicofármacos para, bueno, para cuestiones que no se tratan con psicofármacos, sino con lucha social, como puede ser los derechos de los trabajadores, que muchas veces se ha dado antidepresivos, ansiolíticos para estas cosas que realmente se quitan con lucha social, no con medicamentos. Entonces hay como mucha lucha social, entonces ya está muy metido el tema de lucha social por los derechos trans. Entonces está tan metido que cualquier cosa que hagas, que digas en contra de eso, ya te lo desechan por esa parte de haber estado tan adoctrinados en que tenemos que luchar por los derechos sociales de. Entonces, bueno, yo creo que va un poquito por ahí la cosa, que te adoctrinan desde el principio de la carrera. De hecho, si vas a argumentar a alguna profesora estos temas, te calla enseguida. Y ni siquiera te da argumentos, simplemente te dice que te calles, que ya lo hablarás en otra clase, y luego en otra clase no te da la palabra. O sea, tú puedes levantar la mano todo lo que quieras, que no te va a dar la palabra. Entonces, yo creo que es un poco eso, intentar silenciar a través de esa manipulación que se hace de los datos y esa manipulación que se hace de esto es una lucha social, como eres psicóloga tienes que estar a favor de la lucha social. Entonces, yo creo que va un poco por ahí el desprecio a la realidad, que bueno, también se ve en muchos ámbitos, en otros ámbitos dentro de la psicología, ¿eh? En plan, lo de despreciar datos para creerse un discurso. No sé si se verá también en otras carreras, asumo que sí, pero en psicología es muy loco hablar con alguien y decirle, ¿se ha demostrado esto? Y que te diga no. Y es como, sí, se ha demostrado, puedes no pensar lo mismo, pero se ha demostrado que es así. Y te dice no. Y está como muy metido eso de que todo es opinable, pero la única opinión válida es la mía. Entonces, bueno, Ujú. yo creo que va un poco por ahí. Vale. O sea, Yo quiero contar, yo quiero parece que contar un, una cosita, nada, un segundo, que parece que se ha caído Gracia por gracias. problemas técnicos, Mm. que no puede entrar, así que le agradecemos mucho que haya estado con nosotras. Diana, Quería contar ahora que esto que explica Nagore, no solo en psicología, sino la última anécdota que tuve yo en el ámbito sanitario general, que era una charla para la rama sanitaria donde trabajo, eh,
era con el objetivo del Día del Orgullo, y plantearon una charla al fin de derechos para las mujeres lesbianas y bisexuales, ¿no? En el ámbito de la salud. Entonces nos proponen una charla, digo, bien, bien, hombre, al fin por una vez se han acordado de las lesbianas, ¡jo! Qué bien, me voy para la charla. Bueno, al principio un señor que era comadrón, no debe haber más comadronas en todo el ámbito de la salud de Cataluña, era comadrón. Nos explica el plan estratégico LGTBIQ+. De las 10, 11 diapositivas, en 8 salían la palabra trans, género binario, bla, bla. Mujeres y lesbianas, ninguno. Luego vienen unas chicas que a mí me pareció un proyecto bastante interesante a nivel europeo, a explicarnos, pues eso, a nivel de la salud, cómo también se discrimina a las lesbianas, los problemas que hay, porque no se sabe, no se pregunta, no tenemos problemas, no hay coito, no hay penetración, no hay estudios. Entonces se habían enchegado un proyecto así. Bueno, el tema un poquito queer, pero hasta que alguien en el público levanta la mano y la típica pregunta. Y en este estudio también han entrado mujeres trans, y yo, claro, ella, sí, claro, porque claro, pero digo, y yo, perdón, mira, perdona, compañera, digo, pero es que muy, muy correcta, porque a veces me sé moderar. Es que yo entiendo que si estamos hablando de la salud sexual femenina, entendería más que un hombre trans tuviera relaciones con mujeres, quiero decir, aparato genital femenino contra aparato genital femenino. No entiendo qué pinta aquí una mujer trans. Y me hace así una compañera detrás, o sea, compañeras de la salud, enfermeras, médicas o lo que sea. Es que una mujer trans también es mujer y es igual de lesbiana que tú y no sé qué. Quiero decir, que ya no es solo, te callan, o sea, tú levantas la voz porque te está pareciendo que chirría y que no entiende por qué haber un pene en una formación de lesbianas específicamente, y las mismas compañeras están tan abducidas que te tocan en el hombro y te hacen callar. Y no contenta con eso, me vino a perseguir después fuera de tal, y le tuve que decir que me dejara en paz, que no nos íbamos a poner de acuerdo. Que los derechos humanos, y con los derechos humanos, y como tienen el rollo metido de los derechos humanos, ahí ya no hay manera no hay manera, ya está. Y yo no, yo lucho por los derechos de las mujeres y las niñas. Tú haz lo que quieras y déjame en paz, que no nos vamos a poner de acuerdo. Ya está, hasta aquí la anécdota. Vale, tenemos dos preguntas de momento que estoy viendo. Una pregunta dice, si quería preguntar por vuestra asociación LGB, si podéis informarnos un poco y si ha habido problemas con asociaciones queer. Vale, pues LGB Asociación, estamos lesbianas, gays y bisexuales, entendemos la orientación sexual basada en el sexo. Tenemos como centro de nuestras acciones, pues intentar frenar todo lo que está pasando, sobre todo con la infancia y la adolescencia, por los derechos de las lesbianas, pero también tenemos una perspectiva feminista, como no podía ser de otra manera. Tenemos muy claro que todo esto ocurrió por la intromisión queer, entonces también pensamos que es totalmente fundamental tener una perspectiva feminista, aunque sí que es cierto que lo que son las acciones que llevamos a cabo y la incidencia es sobre los temas que nos afectan como colectivo LGB. Recientemente, bueno, tenemos redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram. Tenemos también la web lgbassociacion.org, que ahí estamos colgando bastantes cosas en artículos, lecturas. Tenemos traducido al castellano un informe de una asociación autista danesa muy crítica, con lo que está pasando, con la mala atención que se le está dando a los menores autistas, consecuencia de que todo sea trans. Y también tenemos colgado el último comunicado, ese está puesto en redes también, de la última reunión que tuvimos con la sociedad
Española de Endocrinología Pediátrica. O sea, que hacemos intentamos hacer un mix entre incidencia, intentar contactar también con políticos e intentar también poner cosas culturales, bueno, pues para intentar remarcar la historia LGB. Y problemas con asociaciones queer de momento no hemos tenido. Yo creo que estamos en esa fase que piensan que es mejor ignorarnos. Eh, en redes, sobre todo en Twitter, al principio sí que había comentarios pues que atacaban un poco, pero bueno, ahora mismo no. Yo creo que están en esa fase de que piensan que es mejor ignorarnos. Y una pregunta para Nagore. Nagore, cuando ejerzas, ¿qué vas a hacer en estos casos? Porque si está la ley que no es sanitaria, esto no lo entiendo muy bien. Está escrito, porque si esta ley que es no sanitaria no os deja actuar con consecuencia. A ver, realmente prohíbe las terapias de conversión. Entonces, sobre todo, tendré que tener cuidado con lo que digo o dejo de decir, ¿no? Sobre todo a gente que venga nueva o así. Pero yo realmente no, o sea, realmente yo lo que opino de este tema es que al principio es imposible meterte en el tema trans con un adolescente que te viene queriendo transicionar. Tú a un adolescente que te viene queriendo transicionar no le dices, ¿por qué piensas que eres trans? O no te metes en esas cosas directamente. Al igual que otros problemas no los puedes abordar directamente, primero tienes que tratar otras cosas. Entonces, mi forma de abordarlo sería abordar el resto de problemas por los que viene a terapia, que generalmente vendrá por otras cosas de terapia, no por cosas así. Y realmente detrás de el querer transicionar está siempre el rechazo a ti mismo, ti misma, por algún motivo, ¿no? Porque te han hecho bullying o porque eres lesbiana y te han hecho bullying, porque, bueno, una serie de cuestiones. Entonces, mi intención es en terapia abordar las cuestiones que luego la persona se sigue considerando trans, lo dudo, pero sigue pasando, está perfectamente, no tiene ningún tipo de rechazo, ningún tipo de nada. Ahí no es mi labor como psicóloga meterme. En caso de que, por ejemplo, diga no quiero hacer nada, no quiero dañar mi cuerpo, no quiero hacer nada, simplemente pues me sigo identificando como trans. Yo no, ahí no es mi papel como psicóloga meterme en eso. Será mi papel como activista dentro del feminismo, si en algún momento quiero hacerlo, pero no es mi papel como psicóloga, por desgracia. Pero bueno, está ese límite. Entonces, mi intención es esa, es abordar los malestares que tiene la persona, que básicamente son los que están haciendo que quiera pues, cambiar su aspecto físico. O sea, no centrarme tanto en el hecho de que sea trans o no sea trans, sino centrarme en el hecho de por qué una persona quiere dañarse a sí misma para poder ser feliz. Como haría con una anorexia, una bulimia o autolesiones o alguna etiqueta más que pueda tener este tipo de conductas asociadas. Vale, pues aprovechando que has dicho un poquito la explicación de cómo se trata a estos adolescentes que dicen ser trans, me he acordado que recientemente se ha traducido al castellano y se titula Disforia de género. Está en la editorial de Brouwer de Susan Evans y Marcos Evans, que precisamente dan un enfoque no afirmativo, sino de evaluación y psicoterapia, que por si a alguien le interesa es muy reciente y lo pueden pedir en librerías, en castellano. Vale, pues no sé si escribís el nombre del libro, el último del libro. Espera, que lo pongo, ¿eh? Y pongo la editorial, porque si metes el título del libro y la editorial es de Scre de Bro, Brouwer. Es ese. Ese es el título, Disforia de género, y la editorial es de Scre de Brouwer. Bien dicho, que no sé cómo se dice. Vale, pues no sé si tenemos alguna pregunta más o alguna de las compañeras quiere comentar algo más que igual se le haya quedado en el tintero.
Vale, Yo por mi parte no. Si hay alguna pregunta se responde. vale, acaba de escribir alguien un comentario, algo de lo que nadie ha hablado, y es que los hombres gays están socialmente a un punto por encima de los hombres heterosexuales. A los hombres gays se les excluye muchísimo. No sé si acabo de entender el mensaje. El machismo, que se Eh, le, como que, yo lo que entiendo que quieres decir es que como que pueden ser machistas y da igual porque, claro, son gays. Que yo creo que ujú, se ve mucho en redes. ujú. Vale, Si es vale. así, estoy de acuerdo. Si es así, estoy totalmente de acuerdo. A los señores gays, por favor, dejemos de decir heteropatriarcado, que es una subnormalez. El patriarcado es todo y los señores amigos gays, aunque hay algunos en la asociación, se han aprovechado mucho tiempo. De hecho, en todo lo que es la red política, solo ves campos de nabos en la representación. Las lesbianas estamos totalmente borradas, como os ha dicho antes, y ahora y encima ya nos borran encima los trans. O sea, Ujú, que como conclusión es esta, dentro del colectivo LGTBQ+, las lesbianas y las mujeres bisexuales, para ellos no existimos. ujú. Vale, pues muy bien, pues entonces creo que podemos ir despidiendo. Muchas gracias a todas por participar. Podéis seguirnos en redes sociales, tanto de Confluencia del Movimiento Feminista como de LGB Asociación.